Listo, entonces vamos a realizar el proceso de normalización, ¿cierto? Del siguiente, pues, el siguiente caso que nos ponen acá. Entonces este es el punto 4 del taller de normalización, ¿cierto? Y dice lo siguiente: en una empresa de transporte urbano de pasajeros se desea almacenar la información de cada uno de los viajes que realizan los buses, ¿cierto? Digamos que ese es el negocio o el core que se quiere cubrir con el tema de la base de datos. Entonces, para esto los datos a almacenar son la placa del bus que realiza el viaje, la marca del bus, la capacidad, es decir, el número de pasajeros, el número del viaje, la fecha del viaje, la hora del viaje, la ruta del viaje, que nos dicen que manejan 3 tipos de rutas, la A, la B o la C, el valor del pasaje, que va a depender de la ruta, el número de pasajeros transportados, el valor de los gastos del viaje, un total de producido, un valor neto producido, la cédula del conductor. Nos hacen una aclaración que dice: un bus solo tiene un conductor asignado. Eso, entonces, el nombre del conductor, la dirección del conductor, el teléfono del conductor, la cédula del propietario. Aquí también, un bus solo tiene un propietario. Listo, y el propietario nos van a pedir nombre del propietario, la dirección del propietario y el teléfono. Listo, entonces digamos que ahí tenemos todos los campos o cada uno de los datos que tenemos que almacenar en la base de datos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar transcribiendo todos estos campos que nos están diciendo, todos estos datos que debemos almacenar, ¿cierto? Y poniéndolos de forma horizontal como si fueran columnas, ¿cierto? Vamos a empezar en orden. Placa, la placa del bus. Vamos a ponerle placa. De una vez lo voy a ir poniendo como nombres que van a ser la marca. Bueno, pongámoslo completo como para que quede. Placa del bus, la marca del bus, la capacidad del bus, el número del viaje, la fecha del viaje, fecha viaje, hora del viaje, la ruta, valor del pasaje, número de pasajeros transportados, pasajeros, valor de los gastos, ¿cierto? Son gastos de viaje, el total producido, el valor neto producido, valor neto producido, la cédula del conductor, nombre del conductor, dirección del conductor, también teléfono, teléfono del conductor, cédula del propietario, nombre del propietario,
dirección y teléfono del propietario. ¿Cierto? Digamos que aquí tendríamos un total de 20 columnas, ¿cierto? Digamos, son los datos que nos piden que como mínimo debe tener la base de datos. Listo. Entonces ya una vez tenemos como definida los campos que deben ir, ¿cierto? Ya para que sea más visible la información que vamos a insertar, lo que hacemos es ingresar la información a esta base de datos, pues como está en este momento esta estructura, ¿cierto? Que digamos que esto como tal sería una base de datos en Excel, ¿cierto? Si fuéramos a manejar la base de datos en Excel, sería así tal cual lo estamos haciendo. Listo. Entonces aquí vamos a ponerle, bueno, pongámosle TKD 213, la marca del bus, no sé marcas de buses, vamos a ponerle, ¿cómo escribe Hyundai? ¿Sí escribe así? No, me sobraban ahí. Hyundai, listo. A este bus, ¿cierto? Le van a caber 50 personas. Va a realizar un viaje, ¿cierto? La fecha del viaje va a ser hoy. Bueno, lo va a hacer hace una semana. Entonces vamos a ponerle que fue, como el 2. El 2 de marzo de 2018. La hora del viaje fue a las, vamos que a las 4 de la tarde. La ruta del viaje nos dice que vamos a manejar 3, la del A o el B o el C. Entonces vamos a ponerle que va a ser el A, que va a tener un valor de 70.000. En este viaje se movilizaron, la capacidad de 50, vamos a decir que se fueron 40 y gastos de viaje. Entonces los gastos de viaje, pongámosle que fueron, no sé, 28, pongámosle 1.500.000. El total producido, ¿cuánto va a ser? El valor del pasaje, ¿cierto? Por la cantidad de pasajeros, o sea, 2.800.000, ¿cierto? Eso igual aquí no necesitamos fórmulas, pero digamos que para que nos quede más sencillo. El valor neto, ¿cierto? Va a ser el total producido, bueno, creo que al revés, menos los gastos. 1.300.000 fue el valor neto. Ese lo condujo, pongámosle el más popular, Pedro Pérez. Este más, no sé, vamos a poner direcciones después, Castilla, teléfono X, el propietario, la cédula del propietario, nombre del propietario, pongámosle José, la dirección, ahí va a ir una dirección, vamos a ver cualquiera, y el teléfono del propietario. Listo. Vale, que ahí ya tenemos un registro. Vamos a ponerle, si quiero, unos 6 registros. Bueno, vamos a manejar por ahí 8. Voy a poner estos 4 para el mismo bus, ¿cierto? Bueno, para el mismo no. Bueno, sí, también puede ser para el mismo. Estos 2 primeros van a ser el mismo bus. ¿Qué le va a cambiar? Sí, la fecha del viaje, ¿cierto? Digamos que la del viaje por día, ¿cómo vamos a definir? Vamos a permitir varios viajes por día, ¿cierto?
digamos que obviamente lo que va a cambiar es la hora, digamos que sí, listo, fecha y hora, bueno, igual cambiémosle el día entonces, mejor. El mismo día, el día siguiente, ¿cierto? Hizo el mismo viaje, solo que ya iba para otra ruta, ¿cierto? Salió a la misma hora, pero ya para la ruta B. La ruta B tiene un valor de 85.000 pesos. Esta vez viajaron 45. Los gastos fueron 2 millones, ¿cierto? Nos dejó un neto producido de millón esto. Sí. Aquí está el valor neto, listo. La cédula del conductor, nos dicen que un bus solo lo maneja un único conductor, o sea que tiene que ser el mismo, ¿cierto? Y como va a tener también un propietario, ahí va a quedar igual. Listo, vamos a ingresar otra placa, ponle cualquiera, ABC123. A este bus le caben 70. Bueno, aquí se va a cambiar el número del viaje, ¿cierto? Este fue el 1, este fue el 2. El 70, pues ese sí puede utilizar la misma hora que cualquiera. Igual le vamos a ponerle fechas diferentes a todos. Y este solo viaja de noche, vamos a ponerle las 10. Las 10 de la noche, un tipo C. El tipo C vamos a decir que vale 92.000. Listo, digamos que aquí viajaron 70, bueno, viajaron casi ya, bueno, viajó cupo completo, los gastos del viaje vuelven a ser 2 millones, ¿cierto? Digamos que bueno, ya aquí se va a cambiar la información. El conductor ya no puede ser Pedro Pérez, vámonos, Carlos Restrepo. Vamos que se llama Marinilla. Esto va a tener un número que no sea tan parecido. Cédula del propietario. Pues el propietario ya va a ser, bueno, el propietario, pues ahí no dicen nada, pero pues digamos que alguien puede ser propietario de varios buses, ¿cierto? Digamos que no hay limitación, pero aquí vamos a ponerlo aparte igual, ¿cierto? Digamos que los propietarios de cabos van a ser diferentes, igual eso no nos va a influir en el diseño. Bueno, Jorge Betancourt está bien en Poblado y el número de este man va a ser este, ¿cierto? Luego para el siguiente, bueno, esta marca se la va a cambiar, el bus ABC, entonces es un bus Mazda, no sé qué más habrá, Mazda y Mazda. Esta va a ser el mismo bus, solo que va a ser un viaje diferente, ¿cierto? El mismo bus, la información no va a cambiar, el número de viaje ya va a ser, bueno, este va a ser un consecutivo, ¿cierto? 4. Y el número de este viaje fue un día al día siguiente, el día 5, ¿cierto? Viajó nuevamente a las 10 p.m. Y ese va a ser un viaje tipo A, ¿cierto? Los tipo A ya definimos que valen 70.000. Entonces venimos aquí, digamos que este también se fue lleno. Gastos 1.500.000, quedó un neto producido 3.400.000, ¿cierto? Y el conductor, tanto el conductor como el propietario pues van a ser los mismos, ¿cierto? Porque digamos que eso no cambia. Vamos a ingresar los últimos dos, ¿cierto? Otros dos viajes para un bus diferente,
triple X 456, ¿cierto? Esas van a ser las placas. Aquí vemos que estos también sean Hyundai. Estos les van a caber 60, ¿cierto? Va a ser el mismo bus. Este ya va a ser el viaje 5 y el viaje 6, ¿cierto? Cambiamos que ya el día va a ser el 6 y el 7, y estos salen a las 6 de la mañana. Uno va a manejar una ruta tipo B, que es de 85.000, y una tipo A, bueno, y una tipo C, que es de 92.000. Llevaron 55 en este, y en este van 60. Pues dejémosle así los totales. Listo, entonces el conductor tiene que ser diferente. Esto va a ser una mujer. Odines, ¿cierto? La misma. En el poblado. El teléfono del conductor, la información es la misma, la cédula del propietario, pongámosla ahí, que sea el mismo del otro, ¿cierto? Y la información no va a cambiar. Listo, entonces digamos que ahí ya tendríamos una base de datos inicial para empezar con el proceso de normalización, ¿cierto? Hasta el momento no hemos hecho nada de normalizar. Vamos a empezar entonces con la primera forma normal. Bueno, hágale. Si están llenando los datos, igual los datos pues no son tan relevantes, pero bueno, entonces recordemos, ¿cierto? Que la primera forma normal, entre otras cosas, nos decía o nos dice que todos los campos que nosotros manejemos deben ser atómicos, ¿cierto? Es decir, que no se puedan dividir. Pues digamos que aquí en este caso, pues la placa, la marca, todo eso está completo. Los únicos que son propensos a dividirse sería el nombre del conductor, ¿cierto? Digamos que es lo que casi siempre hemos hecho, y el nombre del propietario. ¿Listo? Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Entonces vamos a copiar esta misma estructura. Ahora lo voy a hacer en otra hoja para que no nos quede. Después los acomodamos. ¿Y ya qué vamos a hacer? Entonces vamos a modificar el campo nombres, ¿cierto? El nombre del conductor lo vamos a dividir en dos. Se podría dividir hasta en 4, pero digamos que vamos a manejarlo solo en 2. Uno para el nombre, ¿cierto? Nombres del conductor. Y la que nos quedaba, o la otra, para los apellidos. Apellidos del conductor, ¿cierto? Entonces ya como quedaría, aquí quedaría Pedro, Carlos,
Carlos, María y María, ¿cierto? Y en el otro nos quedarían solo los apellidos: Pérez, Pérez, Restrepo, Restrepo, Godínez, Godínez. Listo. Este mismo proceso de dividir los campos vamos a hacerlo con el nombre del propietario, ¿cierto? Que le aplica igual. Dividimos este, ¿cierto? Este va a ser entonces ya los nombres del propietario. Aquí va a quedar José. Y aquí iría Jorge. ¿Cierto? Y aquí ya sería apellidos. Gaviria, Gaviria, Betancourt, listo. Digamos que como tal pues no tenemos más que dividir, ¿cierto? Ya los datos están como tal atómicos, ya no va a cambiar. Entonces ya lo que vamos a hacer es empezar a aplicar la siguiente forma normal, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué nos dice la segunda forma normal? Esta sería la primera, ¿cierto? Que pusimos ya todos los datos atómicos. Esa es la primera forma. Vamos a un fondo a eso. Listo, vamos a hacer la segunda forma. ¿Qué nos dice la segunda forma? Listo, ¿cierto? Entonces, que todos los datos que repitamos, ¿cierto? Todos los datos que hacen que se repita la información, sacarlos para una tabla independiente. Listo. Antes de nosotros hacer eso, vamos a definir las llaves primarias. Listo. Pues digamos que como aquí vamos a tener una única tabla, ¿cierto? Una única tabla, pues la llave primaria, pues vamos a definir que es la placa del bus. Listo. Entonces vamos a decir que la llave primaria es la placa del bus, ¿cierto? Pero como nosotros vemos aquí, la placa se me está repitiendo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ver cuál es la información que hace que la placa como tal se me repita, ¿cierto? Y eso, ¿dónde lo miramos o dónde lo podemos ver? Digamos que donde nosotros identifiquemos que la información empieza a cambiar, ¿cierto? Es decir, este sería 1, el número del viaje, ¿cierto? El número del viaje, pues digamos que como es cambiante, siempre va a hacer que se nos repita la información de los buses, en este caso. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues básicamente la información de los viajes. Listo. Entonces vamos a hacerla. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a escribir. Copiamos esto tal cual está y sacamos lo del número del viaje. Entonces el número de viaje y con toda la información que pertenezca al viaje. Listo. O que todo lo que esté cambiando, el número del viaje, la fecha, la hora, la ruta del viaje, el valor del pasaje, el número de pasajeros transportados, el valor del gasto, el total producido, el valor neto, y hasta ahí. Digamos que todo eso hace parte del viaje. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cogerlo, ¿cierto? Vamos a cortarlo de ahí y lo pegamos aquí abajo. Entonces ya nos quedó algo como esto, ¿cierto? Unimos nuevamente las tablas y entonces sacamos
Entonces, vea, sacamos la información que se repite para una tabla aparte, ¿cierto? Pero entonces, como esta información que nosotros sacamos viene de la información principal, ¿cierto? Donde la clave primaria es la placa del bus, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Decir acá, recuerden que tenemos que crear una llave foránea, ¿cierto? Debemos de dejar una relación que nos indique cuál fue el bus, ¿cierto? Cuál es la placa a la que le va a pertenecer este viaje. En este caso, pues el bus. Entonces, aquí ¿cómo hacemos? Entonces, digamos que por lo general se ponen después de la nueva llave primaria, ¿cierto? Que aquí también la hemos definido. Entonces, aquí le vamos a decir placa del bus, la placa del bus, y entonces dijimos que el 1 y el 2 son estas dos placas. Bueno, copiemos todo de una vez, que esa es la misma información. Y así ya tenemos, ¿cierto? El viaje y la placa del bus que lo hizo. Y digamos que aquí en la parte de arriba, pues aún se sigue. Esperemos a ver. Listo. Entonces, como ya tenemos acá, muestra a ver si. Vea que como esos registros, ¿cierto? En el momento en que nosotros pasamos esta información para afuera, ¿cierto? Ya esta información se nos dejó de repetir, ¿cierto? Pues en este caso va a estar repetida. Pero si nosotros vemos, todos los campos son iguales, tanto en el primer registro como en el segundo. ¿Sí lo ven? Quiere decir que ahí ya como tal ya podemos eliminar uno. Eliminamos esta, la vamos a eliminar. Y ahora sí, en esta tabla de buses, ¿cierto? Ya no se va a repetir ninguna información, ¿cierto? No se está repitiendo ninguna. Y quedamos con una nueva tabla, ¿cierto? Que va a tener los siguientes campos. Entonces, ¿ya qué hacemos? A la nueva tabla que generamos también debemos identificarle una llave primaria. En este caso, ¿cuál va a ser? El número del viaje, ¿cierto? Ese es el identificador propio de esa tabla. Pues vamos a decirle, la llave primaria va a ser el número del viaje, esto, y que tiene todo este tipo de, toda esta información que hay acá. ¿Listo? Ya tenemos más información que se repite. ¿Cierto? Digamos que aquí podríamos decir que tenemos la ruta del viaje, ¿cierto? ¿Qué información pertenece a la ruta acá? ¿Cierto? Digamos que lo que pertenece a la ruta, ¿cierto? O información propia de la ruta es la ruta como tal y el valor del pasaje, que recuerden que el valor va a depender directamente de la ruta, ¿cierto? La ruta A tiene un valor, la B tiene otro y la C tiene otro. Listo, manejamos tres tipos de rutas con tres tipos de valores diferentes. Listo, aquí van a manejar dos, pero digamos que como tal ahí no están repitiendo, ¿cierto? Pues eso es dependiendo pues como lo veamos. Listo, vamos a dejarlo hasta ahí. Esta sería la segunda forma normal, ¿cierto? Digamos que en este caso no hay más repetidos, pero igual, si de pronto aquí se siguiera repitiendo información, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que seguir aplicando la segunda forma hasta que ninguno se repite. Listo, vamos a hacer la tercera. Vamos a seguir con la tercera forma normal. Entonces, quiere decir que nosotros hasta el momento tenemos dos tablas, ¿cierto? Esta tabla es que podríamos decir que se llama bus, ¿cierto? Bueno, que nos van a representar los buses. Y esta tabla de abajo, que nos estarían representando los viajes. ¿Listo? Recuerden que la base de datos, ¿cierto? El objetivo principal para la que la estamos diseñando es que nos dicen que se desea almacenar la información de cada uno de los viajes que realizan los buses. ¿Listo? Entonces digamos que en ese orden de ideas pues ya vamos a tener una tabla de buses y una tabla de viajes, ¿cierto? Casi que por ahí ya estamos cumpliendo con el objetivo, pero todavía nos falta pues seguir normalizando. Entonces la tercera forma nos dice, ¿qué nos dice la tercera forma? Exacto.
Entonces, que los datos, ¿cierto? Los datos que no dependan directamente de la llave principal de la tabla, los sacamos para una tabla independiente, ¿cierto? Entonces, empecemos con la primera tabla y luego hacemos esta. Entonces, la primera tabla, que es la de buses, entonces tenemos la placa bus, ¿cierto? Digamos que vamos a manejar la información de los buses. La marca del bus, ¿depende de la placa? Sí, ¿cierto? Todo va a depender del bus. La capacidad del bus también depende. La cédula del conductor. Exacto, listo. Entonces, como nos dijeron en el ejercicio, cada bus va a pertenecer a un único conductor. O sea que la cédula del conductor puede ser, ¿cierto? El nombre del conductor. Depende del bus. Pues tiene relación directamente con la placa. El nombre, no. Sí, no, por eso. Pero ya la relación con el conductor lo tenemos a través de la cédula. Ya lo que es el nombre, ¿cierto? Los apellidos, la dirección y el teléfono. Por decir el teléfono, ¿con qué va a estar relacionado con la placa? Con el bus como tal. En nada, ¿cierto? ¿En qué va a estar? Digamos que ¿qué tiene la relación? La relación la va a tener el bus con un conductor, ¿cierto? Y el conductor pues lo representa la cédula. Los demás datos pues van a ser parte propia del conductor. Pero entonces, como toda esta información de acá, ¿cierto? Toda esta información de aquí, ya vimos que no pertenece directamente a la llave principal, que es la placa, la placa, pues, ¿cierto? La placa del bus, nos la vamos a llevar, ¿cierto? Exacto, pero la cédula sí la debemos dejar, porque el ejercicio nos dice que los buses deben tener un conductor, un único conductor. ¿Listo? Entonces, los voy a copiar aquí, todos los datos del conductor. Entonces los vamos a sacar. Bueno, pero antes de hacer algo, dejo la segunda forma como estaba, la pego acá y aquí sí hacemos el cambio. Entonces, todos los datos del conductor, venimos acá y los sacamos, ¿cierto? Cédulas. Ya estos de aquí los vamos a eliminar y así nos va quedando la tabla. Entonces de ahí, ¿cierto? Recuerde que siempre que saquemos una tabla, ¿cierto? Siempre que la derivemos, pues que venga una tabla desde otra, tenemos que dejar una relación a través de un ID, ¿cierto? No siempre se va a generar en la tabla que se sacó, ¿cierto? Hay casos como en este, que la llave queda en la tabla donde estaba. Vea que en este caso la cédula del conductor quedó en la tabla de vehículos, en la tabla de buses. Listo. Lo importante es que siempre haya una relación, ¿cierto? Un campo en común entre la tabla de la que venía y la tabla nueva. Que en este caso, ¿cuál va a ser? La cédula, ¿cierto? La cédula del conductor. Ahora acá. Listo, cédula del conductor, aquí está. Y ya en una tabla aparte, que se va a llamar pues como, o sea, sería pues para manejar la información de conductores, ¿cierto? Vamos a manejar conductores acá. Conductores. Esta es la de viajes. Y esta sería la de buses, ¿cierto? Digamos que hasta el momento tenemos 3 tablas. Buses, viajes y conductores. Listo. Pero entonces estamos en la tercera forma. Ya hicimos un proceso, pero igual tenemos que validar que lo que quedó no se cumplan pues con las formas. Entonces seguimos con la tercera y vamos a seguir sobre la misma tabla de buses, ¿cierto? Y vemos, ¿cierto? Podemos identificar que el mismo caso que se presentaba con el conductor se presenta también con el propietario, ¿cierto? Vea que tenemos todos los datos del propietario, pero realmente solo nos va a interesar pues saber la cédula del propietario.
¿cierto? ¿Qué hacemos entonces? Todos estos datos de aquí, todos los datos del propietario, los sacamos y nos los llevamos para una nueva tabla, ¿cierto? Que va a ser la de propietarios. Y ya estas columnas de aquí las eliminamos. Listo, esto va a ser propietarios, ¿cierto? Entonces ya hasta el momento tenemos tenemos 4 tablas definidas, ¿cierto? Ya la de buses, digamos que ya está completa, no hay que hacerle nada más. Tenemos la de viajes, que esta posiblemente tengamos que hacerle algo. Y listo, y las dos nuevas, la de conductores y la de propietarios. Recuerden que a cada tabla le debemos definir una llave primaria. Entonces, la llave primaria, pues digamos que aquí son muy obvias, ¿cierto? Es la cédula de cada uno, la cédula del conductor. Bueno, ¿cierto? La cédula del conductor es la llave primaria de la tabla conductores. Y la cédula del propietario vamos a ponerla acá. Listo. Entonces digamos que ya tenemos tablas que queden ya definitivas. Buses queda definitiva ya así, no le hacemos nada más. Conductores queda igual y propietarios ya queda completa, ¿cierto? Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a revisar la de viajes, ¿cierto? La fecha del viaje obviamente va a depender del viaje, la hora también, la ruta también. El valor del pasaje depende del viaje, depende de la ruta, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas, ¿cierto? Todo el tema de la ruta las vamos a sacar aparte. ¿Listo? ¿Cómo vamos a nosotros a determinar eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Si de pronto, o si hay más de 2 campos, si hay más de un campo, ¿cierto? Que se pueda repetir o que dependa de una entidad diferente, pues lo sacamos aparte, ¿cierto? Si de pronto aquí simplemente tuviéramos la ruta ABC y no tuviéramos más propiedades de la ruta como tal, que en este caso es el valor, pues los dejaríamos ahí. Pero como estamos manejando un atributo adicional de la ruta, que es el costo por ruta, ¿cierto? Digamos que estas dos de acá, esto de aquí lo sacamos. Listo. Esto lo vamos a sacar y vamos a generar una nueva tabla que se va a llamar rutas, ¿cierto? Pues digamos que va a tener la información de las rutas. Obviamente ya solo vamos a manejar 3 rutas, ¿cierto? Digamos que qué otra ventaja nos tiene nosotros hacer así. Pensemos en el siguiente caso. Tenemos que la ruta A, ¿cierto? Vale 70.000 y en el histórico de viajes, ¿cierto? O en los viajes que tenemos, pues tenemos 8 viajes con ruta A, ¿cierto? El día de mañana cambió el valor de la ruta, ¿cierto? Ya la ruta A no es 70.000 sino 78.000, ¿cierto? ¿Qué nos tocaría entrar a hacer? Nos tocaría entrar a cada registro que sea de la ruta A a modificar el valor, ¿cierto? En el momento en que ya nosotros lo pasamos para una tabla externa, ¿cierto? Que solo vamos a manejar un único punto de entrada para la ruta A. En el momento en que nosotros modifiquemos el valor de esta ruta, automáticamente se le va a actualizar a todos los demás, ¿cierto? Porque esa información no va a estar en la otra tabla. Listo, entonces digamos que esa es otra de las ventajas. Ya venimos acá. Entonces ya el valor del pasaje lo tenemos aquí. Entonces esta columna ya la eliminamos. Vamos acá. Listo, vemos que ya se dañaron los valores, pero realmente pues no nos interesan. Listo. Ya digamos que con eso ya no tenemos ninguna que se repita, ¿cierto? Ya la información, todo lo que está en la tabla de viajes depende directamente del viaje, ¿cierto? El gasto del viaje, cuánto se produjo y el valor neto. Entonces, esta nueva tabla que se creó se llama rutas, ¿cierto? Pues obviamente le definimos la llave primaria, pues que es la ruta del viaje. No pueden haber 2 rutas iguales.
Y con eso tendríamos 5 tablas. ¿Listo? Digamos que antes se usaba mucho que todos estos tipos de datos, por decir, en el caso del total producido y el valor neto, que son campos calculados, no se manejaban. Digamos que en la tercera forma se excluían también los campos calculados. ¿Por qué? Porque es que pues nosotros ya cuando hacemos una consulta los podríamos averiguar fácilmente, ¿cierto? Que ya sabíamos que, por decir, el total producido es que el número de pasajeros, ¿cierto?, por el valor del pasaje, ¿cierto? Entonces digamos que ahí se calculaba fácil, y el valor neto igual, ¿cierto? Los gastos del viaje menos el total producido. Digamos que antes no se hacía, digamos que lo que se recomendaba era sacar estos grupos. Yo por lo general no acostumbro a hacerlo, ¿cierto? Digamos que por temas de histórico, por si de pronto más adelante me cambia el valor del pasaje, ¿cierto? Yo tengo que saber cuánto en el momento en que yo hice el viaje hace un año, en cuánto estaba ese valor, ¿cierto? Digamos que si nosotros lo manejamos así calculado, que se calcule cada vez que nosotros calculemos, digamos que ahí vamos a tener ese inconveniente de que se nos pierde un histórico, ¿cierto? Ya tendríamos que empezar a manejar las rutas, pero por fecha de modificación, digamos que complica más, ¿cierto? Entonces en este caso los vamos a dejar, todos los campos calculados los vamos a trabajar físicos, no los vamos a generar. Otra cosa, digamos, que tenía este tipo de datos era que, digamos, que antes las bases de datos no crecían tanto, no eran tanto el volumen de registros que se manejaban. Ya ahora sí, digamos, como ya hablamos de bases de datos de millones de registros, ¿cierto? Entonces cuando, listo, por decir, usted consultar, volver a calcular el total producido y el valor neto de una tabla con 100 registros, eso no se demora mucho. Pero ya cuando hablamos de volver a calcular el de millones de registros, el total, ¿cierto? Digamos que todo ese tipo de cálculos, de recálculos que hay que hacer, nos afectan el performance de la base de datos. Entonces es mejor tener de una vez el dato ahí molido y que sea simplemente un consultar sencillo. Listo, entonces ya teniendo eso, pues casi que aquí ya terminamos todo. Entonces llegamos a la tercera forma normal, y del proceso de normalización de este que teníamos aquí al principio, ¿cierto? Nos salieron 5 tablas, ¿cierto? La tabla de buses, la tabla de viajes, conductores, propietarios y rutas. Les voy a poner, vamos a poner aquí en otro color, voy a ponerle un fondito, no sé, poner este aquí. Ahí no era. A las columnas, ¿cierto? Bueno, ya las llaves primarias ya saben que son las que están como azul, ¿cierto? Vamos a poner las que son llaves foráneas, ¿cierto? Ya cédula de conductor es una llave foránea, listo. La ruta del viaje es una llave foránea. Conductores no tiene y este no tiene, listo. Entonces recuerden que con las que tengan llaves foráneas les toca realizarles el tema de la relación de las tablas. ¿Listo? Quiere decir que buses, ¿cierto? O más que buses, los conductores van a estar relacionados con los buses, ¿cierto? A través del campo cédula, ¿cierto? Los propietarios van a estar relacionados también con los buses a través del campo cédula propietario. ¿Listo? Y la tabla de rutas va a estar relacionada con los viajes a través del campo ruta viaje. ¿Listo? La placa también es una foránea. Ah, bueno, sí señor, muy bien. Sí, la placa, obviamente, muy bien, se me pasaba la placa, ¿cierto? Y la placa también es una foránea, ¿cierto? Los buses se relacionan a los viajes a través de la placa. ¿Listo? Ya saben que estos que están así de color como, no sé, rojo rosado, ¿cierto? Hay que ponerlos, son llaves foráneas y las tienen que digitar ustedes, pues, o crear en el momento en que estén diseñando la base de datos. Listo, entonces ya como para resumir, vamos a poner estos que van a estar acá, cómo va a quedar la tabla, ¿cierto? De pronto un poco más vertical, ya no a nivel de datos. Entonces tenemos la tabla buses, ¿cierto? Que tiene, que va a tener sin relleno. Este es el nombre de la tabla.
¿cierto? La tabla buses. Aquí vamos a tener la tabla viajes, ¿cierto? Eso serían, bueno, se los voy a hacer aquí horizontal para que miremos, aquí hacia así, vertical, para que miremos los tipos de datos que les vamos a definir a estos campos, ¿cierto? Para que de una vez, a partir de aquí, ya empiecen a hacer el taller. Entonces los buses, estos de viajes, vamos a ponerlos por acá. La cédula, este va a ser propietarios. Y por último la tabla de rutas. ¿Cierto? Entonces ya sabemos, está la tabla de propietarios. Esta va a ser la de conductores. Esta va a ser la de rutas. Bueno, dejémoslo así. Listo, entonces aquí tenemos las 5 tablas, ¿cierto? Recuerden que la que está en negrilla es la llave primaria. Y vamos a definir cada uno de los tipos de datos que va a tener. Entonces, la placa. ¿Por general de cuántos son las placas? 6. Bueno, si igual aquí no vamos a manejar camiones. Entonces, esto va a ser un varchar, ¿cierto? De longitud de 6. La marca del bus, ¿cierto? Un varchar, pongámosle unos 10. La capacidad del bus, ¿cierto? Va a ser un numérico, siempre va a ser un entero. La capacidad del bus, vamos a ponerle un tiny in, ¿cierto? El tiny in, ¿cuánto es? Hasta 255. Listo. Vamos que de ahí no van a ver más. La cédula del conductor, ¿cómo vamos a manejar las cédulas? Varchar. Listo. Vamos a manejar las varchar. Vamos a leer un varchar de 12. ¿Cierto? Varchar de 12. Yo igual les voy a compartir este documento. ¿Cierto? La cédula también va a ser de 12, la del propietario. Entonces recuerden que como estas van a ser, algunas de aquí son llaves foráneas o van a ser llaves foráneas, las tablas donde estén relacionadas este campo que tenemos acá deben ser del mismo tipo. ¿Listo? Quiere decir, donde haya placa de bus tiene que ser varchar de 6. Listo, no lo podemos cambiar para que nos pueda dejar crear la relación. Cédula del conductor, varchar de 12, y la cédula del propietario, varchar de 12. ¿Cierto? La ruta del viaje, vamos a hacerlo sencillo, un varchar
Pues digamos que como el negocio nos dice que solo hace uno, ABC, vamos a decirle que es un varchar de 1. ¿Listo? Y este varchar de 1, pues tiene que ser igual el campo ruta viaje, ¿cierto? Que es la llave foránea. Vamos a seguir con la fecha del viaje. La fecha del viaje va a ser tipo date. La hora del viaje va a ser tipo time. Número de pasajeros, pues va a ser también tiny in. Valor de gastos. Digamos que los gastos vamos a manejarlos todos en... Bueno, sí, no nos compliquemos por ahora con eso. Vamos a ver, float. Sí, vamos a ver todo lo que sea numérico, manejémoslo float. Listo, para este ejercicio. Float. Listo. Lo mismo el valor del pasaje. El valor del pasaje también float. Listo. Bueno, sí, el número del viaje, ¿cierto? Va a ser un entero. Listo, vamos a poder hacer bastantes viajes. Y los nombres y apellidos, vamos a ponerle a cada uno varchar de 50, ¿cierto? Van a ingresar 2, pues 50 también puede ser mucho, pero no hay problema. Dirección del propietario, podríamos decir que también de 50. ¿Y el teléfono cuánto? ¿Cuánto tiene un teléfono? ¿Un celular cuántos tiene? 10. Listo, 10. ¿Cierto? Y los mismos datos, los mismos tipos de datos que le aplican al conductor, al propietario, le van a aplicar al conductor. ¿Listo? Entonces vea que ahí ya tenemos las tablas y definimos cada uno de los campos, los tipos de datos que va a tener cada uno de los campos de cada tabla. Entonces recuerden que aquí, cuando estén creando la tabla, se los voy a volver a pintar. Este. Listo. Esos que están aquí en color rojo, ¿cierto? Van a ser los campos cuando ustedes estén creando la tabla, donde le tienen que poner el reference. Listo, donde tienen que crear la relación. En ese orden de ideas, ¿cierto? Se los voy a decir de una vez. Es importante, ¿cierto? O siempre que vamos a hacer, siempre se van a crear primero las tablas que no tengan relaciones, ¿cierto? Las que serían las tablas padre, que es ¿cuál? La de propietarios, la de conductores y la de rutas. Primero van a crear esas 3 tablas. Luego de que tengan ya esas 3 tablas listas, siguen con buses y la última que van a crear es la de viajes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que viajes depende de buses, ¿cierto? Buses depende de conductores y propietarios. ¿Listo? Entonces van a ser en ese orden: propietarios, conductores, rutas, buses y viajes. ¿Listo? Entonces ya digamos que eso es lo que vamos a hacer el resto del tiempo. Y ya con eso finalizamos el ejercicio de normalización. Algo muy parecido a lo que hicimos acá, ¿cierto? Es lo que ustedes deben hacer para los demás puntos. ¿Listo? Primero separan todos los campos y empiezan a hacer el proceso. Listo, ya con eso finalizamos el proceso de normalización y ya seguimos con la creación de estas mismas tablas, pero ya en el motor de SQL Server.